¿Y si pudiéramos garantizar, pero de verdad, que un modelo BIM cumple al 100% con lo que pide el cliente? Y no solo eso, ¿y si lo hiciéramos de forma automática? Pues hoy vamos a hablar justo de eso, de ese puente digital que une los requisitos de un proyecto con su validación final, para asegurar que los datos estén bien desde el primer momento. Seguro que esto le suena a más de uno, ¿verdad? Esa puerta cortafuegos que en el modelo tiene la resistencia que no es, o esa tubería que de repente choca con una viga, o un equipo de climatización del que nadie apuntó los datos de mantenimiento. Son esos pequeños detalles que, como no los pillemos a tiempo, se convierten en sobrecostes, retrasos y unos dolores de cabeza tremendos en plena construcción. Y es que esto no es ninguna anécdota, ¿eh? Es el pan de cada día en muchísimos proyectos. Y uno de los mayores retos del sector. Hay un montón de estudios que lo confirman. La principal causa de que los proyectos se vayan de presupuesto es la mala coordinación. Y el objetivo de BIM es precisamente encontrar estos problemas en el modelo digital, no cuando ya estamos en la obra, que ahí cualquier error te cuesta 10 veces más. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Este es nuestro plan. Primero vamos a entender bien cuál es el desafío de la información en un proyecto. Luego veremos cómo el cliente define lo que necesita en un documento que es clave. Después presentaremos al IDS, que es el intérprete digital que lo va a cambiar todo. Trazaremos el flujo de trabajo de principio a fin y por último echaremos un vistazo a ese futuro de la validación automática. Venga, empecemos por el principio. Gestionar la información en un proyecto de construcción es increíblemente complejo. No hablamos solo de la geometría, del 3D, sino de una cantidad masiva de datos que tienen que ser coherentes, precisos y estar siempre al día. Y aquí está el kit de la cuestión. Como dice Brad Harding, adoptar BIM no va solo de comprar un software nuevo y ya está. Es un cambio de mentalidad total. Se trata de pasar de la improvisación a un proceso estructurado, de la comunicación informal a un intercambio de datos bien definido y sobre todo de pensar en todo el ciclo de vida del edificio desde la primera línea que se dibuja. Entonces, ¿cuál es el primer paso en ese proceso estructurado? Pues poner orden en la información. Y todo, absolutamente todo, empieza con una petición clara por parte del cliente, a quien también llamamos el mandante del proyecto. Aquí es donde entra en juego un documento fundamental, los términos de referencia o TDR. En un contexto como el de México, por ejemplo, esto se alinea perfectamente con lo que el estándar Plan BIM llama la matriz de información de entidades, la MIDE. Es básicamente el mandato del cliente, el documento donde nos dice en lenguaje normal y corriente qué datos quiere, para qué los va a usar y en qué fase del proyecto los necesita. Y vamos a ver cómo es esto en la práctica. Una tabla como esta, una matriz de información, es el corazón del TDR. A la izquierda, el componente, un muro, una puerta, lo que sea. En el centro, la información que se necesita, como su resistencia al fuego o su sistema de clasificación, Uniclass, por ejemplo, que es un estándar para organizar la info en construcción. Y a la derecha, la etapa en la que se necesita ese dato. Es una hoja de ruta de los datos, clarísima y súper específica. Pero, claro, aquí nos topamos con un cuello de botella enorme. Tenemos este documento con unos requisitos definidos a la perfección, pero ¿cómo comprobamos que un modelo con miles y miles de elementos cumple con cada uno de ellos? La revisión manual, eso de ir haciendo clic en cada puerta, en cada muro, para ver sus propiedades, es una tarea titánica, totalmente subjetiva y, vamos a ser sinceros, muy poco fiable. Y para solucionar este problemón, lo que necesitamos es un traductor. Un intérprete que sea capaz de coger esos requisitos que hemos escrito nosotros, los humanos, y explicárselos a un ordenador para que haga él todo el trabajo pesado. Y ese intérprete tiene un nombre, IDS. El Information Delivery Specification, o IDS, es un estándar abierto de Building Smart, y su función es simple, pero a la vez revolucionaria. Coge los requisitos del TDR y los traduce a un formato que el software puede leer y validar automáticamente. Piénsalo como si fuera un contrato digital de datos que el modelo está obligado a cumplir. Y esta imagen lo clava, lo ilustra a la perfección. A la izquierda, la petición humana, en nuestro idioma. Oye, necesito que todas las puertas cortafuego tengan una resistencia de 90 minutos. Y a la derecha, cómo se lo pedimos a la máquina. La lógica es muy sencilla. Primero le dice a qué se aplica la regla. En este caso, a cualquier objeto que sea una ICEDOR. Luego le dice qué tiene que revisar. Aquí es la propiedad Fire Rating. Y por último, le dice cuál tiene que ser su valor, 90 min. Pasamos de la prosa a una lógica precisa, que no deja lugar a dudas. Venga, pues ya que tenemos las piezas, vamos a ver cómo encajan todas en un flujo de trabajo que tenga sentido, desde esa petición inicial del cliente hasta que tenemos el modelo final validado y correcto. Este es el recorrido completo, de la A a la Z. Son 4 pasos muy claros. Primero, se definen los requisitos.
Segundo, se traducen a un formato digital, el IDS. Tercero, se modela siguiendo esas reglas. Y cuarto y último, se valida todo de forma automática. Vamos a verlos uno por uno. El primer paso, la creación de los términos de referencia. Aquí el mandante no solo hace una lista de los datos que quiere y ya, no, los vincula a un propósito. Necesito esta información para la coordinación 3D, esta otra para el análisis energético y aquella para la futura gestión del edificio. El porqué de los datos. Eso es lo fundamental. Vamos al segundo paso, la traducción. Esos requisitos que estaban en tablas y en texto ahora los convertimos en un archivo IDS. Y no, que nadie se asuste, no hace falta ser programador para esto. Ya existen herramientas como editores visuales de IDS que convierten lo que pide el cliente en un formato que la máquina entiende sin tener que escribir ni una sola línea de código. El tercer paso es el modelado, y ahora el equipo de diseño y construcción ya no trabaja a ciegas, intentando interpretar un PDF de 200 páginas. No, ahora tienen el archivo IDS como una guía digital, una especie de lista de verificación técnica que les dice exactamente qué información debe tener cada elemento del modelo. Esto elimina las ambigüedades por completo y asegura la consistencia. Y llegamos al momento de la verdad, el paso final, la validación. El proveedor entrega su modelo y un software lo audita contra el archivo IDS. En cuestión de segundos, genera un informe totalmente objetivo que dice cumple al 100% o aquí tienes los 32 elementos que hay que corregir y este es el motivo. La subjetividad desaparece. Vale, ya hemos visto todo el proceso. Pero, ¿cuál es el impacto real de todo esto? Porque validar la información de forma automática no es solo una pequeña mejora, es un cambio que puede transformar la industria. El resultado final es así de simple y así de potente. Un modelo de información que sabemos con total certeza que es 100% conforme a lo que el cliente pidió. No es una suposición, ni un yo creo que está bien. No, es un hecho verificado digitalmente. Y claro, la confianza en los datos del proyecto se dispara. Y los beneficios son directos, tangibles. Menos errores en obra, pues significa menos sobrecostes. Una mayor calidad de los datos garantiza un producto final mucho mejor. Y más eficiencia libera a los profesionales para que se dediquen a resolver problemas complejos, en lugar de pasarse horas y horas revisando propiedades una por una. Si lo ponemos un poco en perspectiva, la evolución es clarísima. Ayer revisábamos planos en papel con un rotulador rojo. Hoy hacemos detección de interferencias en 3D, que ya es un avance brutal. Pero mañana, con IDS, la revisión va un paso más allá. Validamos la integridad de los datos de forma automática, creando un registro auditable de la calidad de la información. En resumen, y esta es la idea clave, estamos siendo testigos del cambio de una revisión basada en la interpretación subjetiva, en el yo creo que esto está bien, a una validación de datos objetiva y escalable que responde con un sí o un no, sin grises, a la pregunta ¿cumple el modelo con los requisitos? Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si podemos confiar plenamente en los datos de un proyecto desde el principio, podríamos automatizar la generación de presupuestos, optimizar la logística de materiales en tiempo real o incluso alimentar gemelos digitales con información perfecta. La pregunta es, ¿qué otros procesos estamos listos para reinventar sobre esta nueva base de confianza digital?